voy a pedirles por favor que se dirijan a su página 118. Sí, página 117. Sí, vamos a ver ahora el origen de la Tierra, o el origen de la vida en la Tierra y la evolución. Sí, en realidad eh, es un tema bastante interesante, del cual ya se ha hablado algo en alguna ocasión y vale la pena profundizarlo. ¿Sí? Bien, entonces, por favor, todos en la página 117. ¿Sí? Hay unas dos corrientes de pensamiento, dos teorías que están eh, en el acervo del conocimiento de todo ser humano y que nosotros también lo hemos analizado de alguna manera. ¿Sí? Les pido por favor que puedan activar sus cámaras para poder desarrollar esta clase. ¿Sí? El que no está peinadito vaya a volverse peinando y podamos trabajar. ¿Sí? Todos están con las cámaras apagadas, me da la impresión de que de pronto están haciendo alguna otra tarea y no atendiendo a clase. ¿Sí? Bien. Big Bang versus creacionismo. Quisiera consultarles, ¿qué han escuchado ustedes sobre el creacionismo? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna idea de qué trata el creacionismo? Sobre la Biblia. Ya, dice el señor Sari, dice que está en la Biblia el creacionismo. Sí, ciertamente el creacionismo se basa en los planteamientos sobre el origen de la vida, sobre el origen del universo, que se encuentran plasmados en el libro del Génesis, sí, en la Biblia judeocristiana. Recuerden que la Biblia que usan los católicos o que usan los cristianos está basada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, redactado por los judíos, redactado por los cristianos, por los seguidores de Jesús. ¿Sí? Ellos fueron los que redactaron el Nuevo Testamento. Ahora, ahora quisiera, quisiera también preguntarles si es que alguien ha escuchado algo sobre el Big Bang, sobre la teoría del Big Bang. ¿Qué han escuchado sobre el Big Bang? Era una gran explosión y que, ajá, Gran explosión. y Ya. que ¿Qué más han escuchado sobre el Big Bang? por eso existió se pudo hacer el universo. Dice que el Big Bang ocasionó el universo, ¿ya? El Big Bang ocasionó el universo, dice. Eso dice la teoría científica, ¿no es cierto? La que se basa en pruebas, experimentos, mediciones, ¿sí? Y así se ha logrado determinar que es ese proceso por el cual se desarrolló el universo que existe, ¿sí? Ya, de esto es que eh, en ambos casos, si la teoría, o sea, estas dos versiones sobre el origen del universo ha sido planteado desde la religión, ¿ya? Eh, a ver, el creacionismo ya saben desde el judeocristianismo y el Big Bang, en cambio, fue un sacerdote belga, ¿sí? Lemaitre, ¿ya? El que propuso esta teoría, ¿ya? Y vean ustedes que ya después, en el siglo anterior, ahí desarrollando estudios científicos del mundo que se reunieron, pudieron darle crédito a esta teoría y que hoy es la más aceptada, ¿ya? Yo quisiera también presentarles otra, otra variante, ¿sí? Eh, que une estas dos teorías, ¿sí? Otra variante dogmática y la otra científica. Sí hay una más. Y esa teoría, ¿sí? Se llama, vamos a escribirles para que usted pueda tenerle de cuento, ¿sí? Verán, esta variante se llama, ya, así se llama. ¿Alguien puede leer? Evolucionismo teitas, ¿Cómo se ha llamado? evolucionismo. Evolucionismo teísta. Evolucionismo teísta. ¿Qué quiere decir esta del evolucionismo teísta? Dice que Dios es el creador de todo lo que existe. O sea, Dios creó el universo. ¿Sí? Pero en algún momento de la historia, Dios vio que ya todo estaba organizado, se alejó y se fue. Y dejó ahí que siga desarrollándose, que siga evolucionando el universo hasta llegar a la forma en la que nosotros conocemos actualmente, ¿sí?
Ese es el evolucionismo teísta. Que también es una versión que puede ser aceptada y que nosotros deberíamos estudiarla, leerla, ver de qué se trata, ¿no? Esta versión del desarrollo o progreso del universo, ¿sí? Y de todas las formas de vida que existen. ¿Sí? Leerán, si es que pueden, algún dato sobre el evolucionismo teísta para que usted pueda comprender un poco más. ¿Ya? Bueno, avancemos un poquito más. Si usted tiene alguna duda, no dude en expresarla, ya sabe, sí, no duden en expresarla, ¿ya? Vamos entonces un poquito más. Ahora vamos a la página 118, ¿sí? Vamos a ver el origen y la evolución del universo, ¿ya? A ver, ¿cuál es la ciencia que aborda o que trata, que estudia este tema? Se llama cosmología, ¿sí? Cosmología. La cosmología, ya se llama, viene de dos palabras griegas, cosmos y genes. Genes significa inicio, nacimiento, origen, ¿sí? Y cosmos, universo, ¿sí? Cosmos, universo, ¿ya? Entonces, esta ciencia se ha dedicado a investigar, a estudiar, ¿sí? El origen del mundo y la evolución del universo, ¿sí? Ahora, nosotros no teníamos conocimiento de la misma con prueba científica hasta el siglo, ¿qué siglo está ahí? ¿Puede leer? En romanos, 18. siglo XVIII, hasta el siglo XVIII. ¿Qué serían los años? ¿Qué serían? Siglo XVIII. ¿De qué año a qué año sería el siglo XVIII? ¿No nos acordamos? Serían los 1008. Siglo XVIII, no. Va desde los años 1700 a 1799. ¿Sí? Ahí se contiene, en ese periodo de años se comprende el siglo, ese es, debería ser los años 1800. Es que verán, la historia, nuestra era comienza en el año cero, cuando se cree que nació Jesús, ¿no es cierto? A partir de ahí empezamos a contar el siglo I, porque va del año cero hasta el año 99. Ese es el siglo I, ¿no es cierto? El siglo II va desde el año 100 hasta el 199, y así. ¿Cuál? 2021. 2021, no, siglo. Ah, perdón. Siglo Siglo XX. XX, no. 21. Siglo XXI está, ¿ya? Tendrán en cuenta todos esos detalles. Sí, es importante tener en cuenta esos detalles porque a veces nos preguntan y nosotros nos desubicamos de pronto hasta el lazo. Quisiera preguntarles si es que de pronto ustedes conocen o creen que es posible que haya vida en otro planeta, aparte del nuestro. ¿Consideran, han oído algo ustedes sobre esto? Los científicos de Marte hay señales de vida. Los En marcianos. Marte, dice. Marcianos, ya, podrían haber, ¿no es cierto? Podrían haber, ya, es posible. ¿Y por qué es posible? Porque los 3 o 4 planetas que están, Mercurio, está Venus, está la Tierra, está Marte, son planetas Ajá. pequeños. ¿Sí? Es posible que, como la radiación del Sol llega un poco más, digamos, cerca, es posible que esos elementos que facilitan la vida, que ya saben ustedes, carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, la nuestra, pero es posible que haya, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso lo están averiguando la NASA. Ahora, nosotros no podríamos decir todavía con seguridad, ¿ya? Bueno, vamos ahora sí entonces al origen del universo. Ahí que, por favor, alguien me ayude leyendo el primer parrafito. ¿Sí? El origen del universo. Estamos en la página 118. El origen del universo. ¿Sí están con los módulos Sí, de listo. base? Sí, listo. Ya, alguien que ayude. Ella le ayuda. A ver, señorita. El origen del universo. Ya. Se calcula que el origen del universo se dio a la gran explosión de un átomo primitivo. Esta teoría conocida como Big Bang fue planteada en 1927 Lemaitre, quien inicialmente la llamó hipótesis del átomo primitivo. Esta teoría propone que en un comienzo la materia y la energía, conocido como átomo primitivo, el cual al estar expuesto a elevadas temperaturas habría dado lugar a una gran explosión que provocó la Gracias, expansión señorita. del universo. Gracias. A ver, datos importantes de aquí de este párrafo. ¿Cuál es la edad del universo, según George Lemaitre? ¿Cuál? 14.000 millones de años. 14 mil millones de años. ¿Cómo dice que empezó? ¿Cómo dice que empezó? De una gran ¿Cuál sería expansión. la primera partícula? Ya.
a través de una gran explosión, dice, ¿no es cierto?, de un átomo. A ver, ese átomo debe haber contenido toda la energía y la materia que existe en el universo. Toda la materia y la energía que existe en el universo debe haber contenido ese átomo. Sí, imagínense, ustedes, solamente imagínense, que la temperatura, según la teoría del Big Bang, dice que ahí la temperatura debía haber estado a más o menos unos 10.000 millones de grados centígrados, ¿sí? O sea, nosotros es imposible que podamos siquiera tratar de asimilar, ¿no es cierto?, esa cantidad de temperatura. 10 millones de grados centígrados. O sea, ¿cuántos grados nosotros ya estamos sudando? ¿Qué será? A los 35 grados, ¿no es cierto? Ya es insoportable. 38 grados ya nos ponemos inconscientes y nos llevan al hospital, ¿no es cierto? Imagínense si no podemos nosotros resistir ni siquiera ¿sí?, cuando hierve el agua. Que hierve a 120 grados. Eso no podemos. No podemos meter la mano en el agua hirviendo, ¿no es cierto? Porque nos pelamos. ¿Ya? Entonces, a más o menos 10 millones de grados centígrados. Imagínense usted, temperaturas elevadísimas. Y eso provocó la explosión de ese átomo y empezó a expandirse por el espacio. ¿Sí? Por aquí hay una pregunta capciosa de responder y vamos a plantearla aquí para que ustedes puedan observar, ¿sí?, para que ustedes puedan observarle, a ver, o pensarle. Vamos a ver. A ver. ¿Qué fue primero? ¿Sí? ¿El tiempo o el espacio? ¿Sí? ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿El tiempo o el espacio? ¿Qué dicen ustedes? El espacio. Bueno, Cecilia dice que el espacio. Alguien que tenga otra respuesta o que piense lo contrario. Andrés dice que es el espacio. También, ya. Y entonces ustedes dicen que el tiempo nació ahí, ¿no es cierto? A partir de ahí nosotros contamos 13.700 millones de años, dicen ustedes. Ahora, yo les pregunto, si es que no existía el tiempo, ¿sí?, ¿cómo podemos determinar cuándo empezó? ¿No es cierto? Si no existía el tiempo antes, ¿cómo podemos determinar? ¿Por qué empezamos a contar desde ahí? Parece que es una pregunta sin solución, ¿cierto? Digamos que esta vendría a ser como que de esas preguntas en donde uno piensa, averigua, investiga, pero no puede llegar a determinar una respuesta concreta. Está como el huevo y la ¿cierto? gallina, más o menos. Quítale. Bueno, ahí se sabe perfectamente que el huevo fue primero, ¿sí? Pensarán en estas preguntitas, ¿sí? Pensarán. ¿Sí? Es importante, es súper divertido, digamos, ponernos a averiguar estos temas. Y ver que, o ser conscientes de que nosotros necesitamos conocer un poquito más sobre el origen del universo y sobre el espacio. Yo les diría que el tiempo, sí, y el espacio comenzaron a expandirse con la gran explosión. Ahí empezaron, ¿sí? Y el tiempo es infinito, así como el espacio es infinito, ¿sí? Entonces, nosotros con el cristianismo llegamos a tener la ventaja de que contamos el tiempo lineal, ¿sí? ¿Por qué lineal? Porque todo tiene un ciclo. Usted nace, crece, reproduce y muere. Ese es el tiempo lineal. En cambio, en los griegos, por ejemplo, yo en el 91 volverá a pasar, qué sé yo, unos no sé cuántos años, y volverá a existir, y volverá a tener el mismo nombre, en fin, ellos creían en el tiempo circular. En cambio, nosotros creemos en el tiempo lineal, porque creemos que el espacio y el tiempo se están expandiendo. Sí, algún rato quizá lleguen a su fin, sí, pero por el momento sabemos que es infinito, el tiempo y el espacio, sí, un reloj, y envejecemos, ya. Bueno, continuemos un poquito más. Sí, a ver, este planteamiento del Big Bang hecho por Lemaitre ya en 1930 alcanzó una aceptación o una explicación científica más baja, sino más bien era ya experimentación, ¿sí? Y Edwin Hubble, ¿sí?, que a propósito en el nombre de él hay un telescopio que está en California, ¿sí? Él era un astrónomo y él fue dándole ya forma a esta teoría, ¿sí? Y de ahí para física, de la física de partículas, con el desarrollo de la astronomía, de la astrofísica, hemos logrado determinar sí que efectivamente
el Big Bang es el origen del universo, ¿sí? Gracias a que descubrimos que hay una partícula pequeñísima, ¿sí? Que se llama bosón de Higgs, que al colisionarla, ¿sí? En el acelerador de partículas que está en Ginebra, en Suiza, ahí se logró determinar en el laboratorio, acelerando las partículas a la velocidad de la luz y haciéndolas chocar, se veía que producen materia, ¿sí? Entonces, eso nos ha dado a nosotros el sustento de que, de verdad, esta es la teoría que se acepta y que es la que explica cómo se generó todo lo que existe. Y porque además, sí, usted dirá, pero no, pues debe haber alguna mente que ordene esto. Bueno, se dice que, ¿no es cierto? Eh, la naturaleza es inteligente también, sí, es inteligente. Hablaremos de esto en lo posterior, ¿sí? Bueno, vamos un poquito más adelante, veamos en la página 119. Ahora, sí, nosotros somos parte del sistema solar, ¿no es cierto? Nosotros estamos dentro del sistema solar porque nuestra estrella gigantesca se llama Sol, ¿sí? El Sol, ¿ya? Y vean ustedes, dice, se calcula que el sistema solar se formó aproximadamente ¿hace cuántos años? 4.650 millones de años. O sea, más o menos hace unos 5.000 millones de años. Desde ahí está prendido el sol, imagínense, y no se apaga. Vea, ¿por qué no se apaga el sol? Si tú dirás, no, pues cada tarde se apaga. No, no, que la Tierra está rotando, sí, cambia de posición nuestra Tierra, oscurece en un lado, pero en China está amaneciendo. Y el sol, desde hace 4.650 millones de años, no se apaga, ¿sí? Ustedes, ¿quiénes fueron las personas que plantearon la teoría del nebular para explicarse el origen del sistema solar? Bueno, a ver, un filósofo sueco, Emanuel Swedenborg, ¿sí? Luego está Immanuel Kant, un filósofo alemán, ¿sí? Y el matemático Laplace, ¿sí? Ya ustedes cuando pasen al bachillerato van a ver las teorías de Laplace, que son bastante interesantes, no son aburridas, para explicar fenómenos en la física. ¿Sí? El próximo año ustedes van a tener FIUS. Plantearon la teoría nebular y a partir de ahí nosotros podemos decir que el sistema solar, ¿sí?, se originó gracias a la condensación de una nube, ¿sí?, de gas y polvo cósmico, ¿sí? Polvo cósmico que se había generado del fruto de la gran explosión y de la colisión, ¿sí?, de astros en el espacio. Entonces, eso hizo que las partículas, el polvito que va quedando de esas colisiones, se condensa en una nube. Y a partir de ahí ha surgido el Sol. Imagínense, como esas partículas están calientes, ¿sí? Como esas partículas están calientes, ¿sí? Al condensarse, la temperatura se concentra el Sol. Y, bueno, logró atraer muchas partículas, billones de partículas, y se prendió el Sol, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, nosotros tenemos esa estrella gigantesca llamada Sol, ¿sí?, que brilla hasta el día de hoy, ¿ya? Y finalmente quiero ver con ustedes el origen y la evolución del planeta Tierra, ¿ya? Bueno, como dato pendiente, nos queda más o menos determinar cuál es la edad que tiene la Tierra, ¿sí? ¿Ya? Pero sepan ustedes que desde el principio, ¿sí?, la Tierra tenía temperaturas elevadas, ¿sí? Luego se formó la atmósfera, ¿sí?, y gracias a que existe esa atmósfera, nosotros podemos concentrar el oxígeno aquí y es posible la vida. De día se termina la vida porque el oxígeno se escapa al espacio, ¿sí? ¿Ya? Y ahí están los elementos principales que forman el planeta. Ustedes pueden ver nitrógeno, carbono, oxígeno, hidrógeno, azufre, ¿sí? Que son los elementos con los que está hecho el planeta Tierra, ¿ya? Finalmente quiero que en su texto puedan observar el gráfico, ¿sí?, en donde está simulado, ¿sí?, el, el esquema del planeta o de lo que hemos hablado hoy, ¿sí? Miren ustedes, llegar, y gracias a que se ha estudiado desde hace mucho tiempo, ¿sí?, el origen y la evolución del universo y del planeta Tierra, ¿sí? Vean ustedes, ¿ya? Si ustedes pueden ver, ¿sí?, hace 13.700 millones de años, fíjense aquí, ¿sí? Aquí está la gran explosión, ¿sí? ¿Ya? Y a partir de ahí, vean cómo se ha ido generando hasta llegar al sistema solar, ¿ya? Vean, luego vemos la condensación en elementos químicos, luego vemos formación de estrellas y galaxias, y finalmente, hace 9.000 millones de años, se formó el sistema solar, ¿sí? Y
está hasta ahora, ¿ya? Eso, chicos. Si no hay ninguna duda, entonces procedemos a terminar aquí la clase y el fin de semana, ¿sí? Ya. Listo, chicos. Que estén muy bien. Gracias, Luis. Gracias. Gracias, Entonces, licenciado. que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.